Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero grabar un vídeo sobre literatura, un vídeo en el que voy a repasar algunos de los libros que me han parecido más interesantes entre los muchos que he leído este año de 2021. Estamos ya hacia el final del mes de diciembre y llega el momento de grabar este vídeo en el que no hablo necesariamente de los que me parezcan los mejores libros. La mayor parte de ellos ni siquiera son del año 2021, tampoco son todos los libros que he leído este año, he leído muchos más que estos. Estos son simplemente lecturas literarias porque, bueno, también leo poesía, también leo mucho ensayo, también leo cómic, pero en este caso quiero hablar de las lecturas literarias que me han parecido más interesantes entre las que he realizado este año de 2021, que ahora llega prácticamente a su fin. Y sobre algunos de estos libros he realizado ya algún vídeo, así que si ese es el caso les remito al vídeo específico sobre esa obra que he realizado y he grabado y he publicado en el canal, y algunos de estos libros tendrán vídeos específicos en un futuro próximo en cuanto tenga tiempo para grabarlos. Y vamos a comenzar con un libro que a mí me parece fundamental y sobre el que ya he grabado un vídeo que les recomiendo que busquen en el canal. Me refiero a este libro que aquí está, las historias completas del Padre Brown, The Complete Father Brown Stories, de Gilbert Keith Chesterton. Chesterton siempre ha sido uno de mis escritores favoritos y una de las grandes obras de G.K. Chesterton es esta que tengo aquí en la mano, voluminosa como pueden ver, todas las historias protagonizadas por el Padre Brown, que contienen su propia visión y reinterpretación del género detectivesco. Se trata de historias detectivescas cuyo personaje principal es un cura católico que resuelve los casos porque trata de comprender al asesino o al delincuente. Los relatos están escritos, como siempre es el caso con Chesterton, de forma exquisita, por un autor que realmente no pierde ocasión tampoco de deslizar momentos de humor y, por supuesto, también disquisiciones filosóficas. Para mí este es el lugar por el que entrar a la siempre rica e interesante literatura de Gilbert Keith Chesterton. Y por supuesto estas historias han sido traducidas al español y se pueden encontrar sin mayores problemas. Les recomiendo el vídeo que este mismo año he grabado sobre estas historias del Padre Brown de Chesterton. Después, sin salir del Reino Unido, nos vamos al país de Gales para hablar de otro escritor sobre el cual he grabado un vídeo, de hecho dos, uno en español y otro en inglés, y es Arthur Machen. Y recientemente se ha publicado la ficción reunida, Collected Fiction, de Arthur Machen, uno de los grandes escritores de terror y de lo sobrenatural, en este caso un escritor galés que a mí siempre me ha interesado mucho, y S.T. Joshi ha recogido su ficción y la ha publicado en Hippocampus Press. Son más o menos sus obras completas de ficción, incluyendo también, este es el volumen 1, tenemos el volumen 2, hay también un volumen 3, pero también incluyen sus textos autobiográficos, que son muy interesantes para quienes estén interesados en el oficio del escritor. Son autobiografías literarias de Arthur Machen, que yo siempre he pensado que se pronunciaba Machen, al estilo alemán, pero por lo que parece en inglés se pronuncia Machen. Acaban de reeditarse en una edición excelente a cargo de S.T. Joshi, que es uno de los grandes especialistas
en la literatura de terror y lo sobrenatural, un hombre al que además tuve la oportunidad de entrevistar en el canal hace ya varios años, y el sello, la editorial que lo publica es en inglés Hippocampus Press, pero si ustedes no leen en inglés, la editorial Valdemar en español ha traducido y ha publicado varios de los textos de Arthur Machen. Y si quieren saber más acerca de Machen, yo suelo decir Machen porque es a lo que estaba siempre acostumbrado, les recomiendo también el vídeo que el profesor José María Bellido Morillas ha publicado también este año en su canal de YouTube, en el que tienen ahí también mucha información acerca de Arthur Machen. Si pueden, acérquense a su obra a través de las traducciones en Valdemar. Otro libro que he releído en realidad este año y sobre el que he publicado un vídeo es El perseguidor de Julio Cortázar. Me ha interesado siempre muchísimo la intersección entre el jazz y la literatura, y esta es una de las novelas cortas más conocidas de Cortázar y uno de los textos más interesantes de la literatura en español que tiene que ver con el jazz. El perseguidor, que como pueden ver en esta edición de Alianza 100, que solía costar 100 pesetas pues en los años 90 cuando se publicó, pero se puede encontrar en otras ediciones también. Esta es la que tengo yo y la que he manejado. Aquí, en este relato, el perseguidor, que es una novela corta o un relato largo, se refleja la visión de Julio Cortázar sobre el jazz moderno, el bebop, tal y como aparecía ante los ojos del propio Julio Cortázar en el París de los años 50, que era refugio de muchos músicos de jazz de los Estados Unidos que encontraban un mejor público y una mejor aceptación social incluso en Francia o en Holanda o en Escandinavia, en Europa en general, que en su propio país, en los Estados Unidos. Y es la historia que cuenta aquí Julio Cortázar, es la de Johnny Carter, que es trasunto del gran saxofonista de jazz Charlie Parker, y Cortázar aprovecha para realizar una reflexión profunda sobre el género de la biografía y también sobre la relación entre el arte y la crítica. Y estos temas son temas que a mí me interesan profundamente, como sabrán quienes siguen los vídeos aquí en el canal, y por tanto recomiendo, y sobre todo si les interesa el jazz, la música y la relación entre música y literatura, la lectura de El perseguidor de Julio Cortázar, y también si pueden busquen el vídeo que le dediqué a este libro pues hace unos meses en el canal. Otra obra breve, interesante, sobre la que también he hecho un vídeo, es este breve libro, como ven también bastante breve, bastante corto, de además dimensiones realmente de bolsillo en este caso, y son Las vidas conjeturales de Fleur Yegui, que es una interesante escritora suiza afincada en Italia, en Milán, que escribió su obra en italiano, a pesar del nombre Fleur Yegui, que parece más una mezcla de francés y alemán. Pues ella escribió su obra en italiano, entre ellas estas vidas conjeturales, en las que se acerca desde un prisma eminentemente literario a algunos de los momentos puntuales que a ella le parecen interesantes de las vidas de escritores como Thomas de Quincey, John Keats o Marcel Schwab. Schwab, por cierto, es autor de esas vidas imaginarias, a las que en algún momento tendré que dedicar algún vídeo en el canal, que son desde luego intertexto fundamental de estas vidas conjeturales de Yegui. En la parte de atrás del libro se dice que Yegui aborda la grandeza, la intimidad y las desventuras de estos maestros paganos que llegaron, en palabras de la autora, a un punto más alto que los santos, a la excelencia literaria. Y dice también, mediante una escritura particular, más poética que ensayística,
más cercana a la narración que a la documentación, Vidas conjeturales es una hipótesis literaria, una elaboración personal de los asuntos más humanos de estos creadores sin perder por ello ni un ápice de rigor. Son, incluso no diría que biografías, porque son partes de las vidas de estos escritores pasados o pasadas estas partes de sus vidas por el tamiz literario, por el ojo crítico y eminentemente estético y literario de Fleur-Jaeggy. Un libro verdaderamente interesante que se lee además con mucha facilidad y en muy poco tiempo, y al que vuelvo de vez en cuando. Cuando hay que hablar de Keats, por ejemplo, pues vuelvo a leer lo que Fleur-Jaeggy escribe y dice sobre estos escritores en un libro que es, me parece a mí, una reflexión práctica sobre la relación entre literatura y vida. De nuevo, este es un tema que a mí siempre me ha interesado enormemente. El próximo escritor del que quiero hablar tiene que ver sobre todo con una entrevista que recientemente le hice al profesor Jesús Isaías Gómez López, que acaba de publicar una antología bilingüe de la poesía de este escritor, que es W.H. Davies. Entrevistar a Jesús Isaías y releer los poemas de Davies me llevó a revisar la obra no solamente poética de este curioso y hoy bastante desconocido poeta galés, sino también las obras autobiográficas que escribió. W.H. Davies se autodenominó, aunque más bien parece que fue George Bernard Shaw quien lo llamó de esta manera, el Supertramp o el supervagabundo, porque se pasó gran parte de su vida vagabundeando por Estados Unidos y por el Reino Unido, y reflejó sus experiencias en su poesía y también en obras autobiográficas, como digo, como puede ser esta, que es la más conocida. Aquí la tengo en la versión original inglesa, The Autobiography of a Supertramp, la autobiografía de un supervagabundo. Esta es una de las obras fundamentales para conocer la figura de Davies. Y después tenemos también esta otra obra menos conocida, escrita unos años más tarde, que se llama Young Emma, la joven Emma, en la que habla de cómo conoció a su esposa y de la relación que se estableció entre ellos. Recomiendo sin ninguna duda estos dos libros, si ustedes leen en inglés, La autobiografía de un supervagabundo y La joven Emma, porque nos dan una idea de quién era, además a través de su propia visión, desde su propia perspectiva, este hombre, W.H. Davies. Y después les recomiendo también los poemas vagabundos que Jesús Isaías Gómez López tradujo del inglés al español y publicó en una edición bilingüe en la editorial Academia del Hispanismo. Los poemas vagabundos de W.H. Davies en una muy buena traducción de Jesús Isaías Gómez López. Y pronto va a haber un vídeo sobre esta obra curiosa, interesante, poco conocida, que es Young Emma de W.H. Davies o W.H. Davies, que es realmente un escritor sorprendente, diferente y de los menos conocidos realmente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la literatura inglesa. W.H. Davies es quizá de los escritores más olvidados en estos momentos, y creo que esta traducción de Jesús Isaías Gómez López pues puede, y espero que le dé un poco más de visibilidad a un escritor, para mí, realmente interesante. Uno de los escritores sobre los que todavía no he hecho un vídeo en el canal es Iván Turgeniev. Iván Turgeniev, esta es la obra de la que voy a hablar brevemente en este
vídeo recopilatorio. Y para hablar de Turgenev tengo que decir que siempre me ha interesado la gran literatura rusa del siglo XIX, pero en especial la obra de Turgenev, que está considerado uno de los grandes maestros del realismo. Pero esto no siempre es así, porque en realidad es un hombre cuya literatura está muy influida por el romanticismo y además dota a sus personajes siempre de una enorme profundidad psicológica. Y el libro que he leído, de hecho recientemente, en las últimas semanas, lo he recuperado, es este libro, First Love, en la traducción inglesa, en español Primer Amor, y el título ruso es Первая Любовь. Y este es un libro de 1860, una novela breve, una obra primeriza, anterior a Padres e Hijos, que es la novela más conocida, una de las más conocidas de Turgenev, y recuerdo haber leído este libro, Primer Amor, por primera vez cuando era adolescente, en una edición muy lograda dentro de la colección Tus libros de Anaya. Y pues cuando era adolescente encontré ese libro en casa de mis padres y lo leí, y no he vuelto a él hasta pues varias décadas después, hace simplemente unas semanas, en esta traducción al inglés como First Love, y es un libro con un alto contenido autobiográfico. Es la recreación literaria de un suceso que le ocurrió al propio Turgenev siendo joven, es decir, su primer enamoramiento, ese primer amor al que hace referencia el título, que está literaturizado aquí de una manera retrospectiva a través del personaje protagonista, que es Vladimir, y que rememora su breve relación con la joven, aunque algo mayor que él, princesa Zinaida. Y el realismo de Turgenev aquí en este libro se da la mano con las huellas del romanticismo que yo siempre encuentro, siempre veo al leer cualquier obra de Iván Turgenev, pero en especial esta, Primer Amor, que tiene muchos momentos en los que el romanticismo tiene una presencia importante. Habrá vídeo pronto acerca de esta obra y de este escritor ruso excelente que es Iván Turgenev. Otro libro que he tenido la oportunidad de leer este año es un libro que tiene que ver con Cervantes. A mí siempre me han interesado mucho las recreaciones literarias de la vida de Miguel de Cervantes, que por cierto son copiosas, hay muchas más de las que parece, desde los folletines del siglo XIX hasta algún libro de Andrés Trapiello mucho más cercano a nosotros en el tiempo, pasando por obras excelentes como las de Han Reiner, por ejemplo, al que también he dedicado un vídeo en el canal este año, o las de Henry David Inglis. Cualquier recreación literaria de la vida de Cervantes a mí me interesa, y creo que una de las más interesantes, una de las mejores que se han hecho a lo largo de la historia es esta que tengo aquí en la mano. En alemán se llama simplemente Cervantes, pero en la traducción inglesa y en esta traducción española, publicada hace unos años por la editorial Almuzara, el libro, la novela, se titula Un hombre llamado Cervantes, de Bruno Frank. ¿Y quién es Bruno Frank? Es un escritor no demasiado conocido, pero excelente, escritor judío, nacido en Stuttgart, que abandonó la Alemania nazi en dirección a los Estados Unidos de América, y en 1935 escribió esta verdadera joya que nos presenta algunos de los episodios de la vida de Cervantes reimaginados por Bruno Frank. Episodios, por cierto, de la vida de Cervantes anteriores a la escritura
del Quijote. Es una obra deliciosa que creo que si les interesa la figura de Cervantes les va a interesar con total seguridad, y es una obra que conocí a través de un libro académico escrito por el hispanista alemán Heinz-Peter Endres, que tiene un capítulo o un artículo dentro del libro dedicado específicamente a Frank y a esta obra. Si leemos la parte de atrás, dice la contraportada de este libro: esta extraordinaria obra de Bruno Frank en torno a la figura del que fuera escritor, soldado y aventurero, es decir, Cervantes, es también la crónica fascinante de toda una época. El autor alemán la recoge con singular viveza, sumergiendo al lector en las costumbres, hechos históricos y personajes más renombrados. Esto es absolutamente cierto, la atmósfera está verdaderamente muy bien conseguida, muy bien reimaginada y reflejada en esta obra. Hombre inquieto y profundamente humano, Cervantes es fiel ejemplo de la genialidad que supo legar a las generaciones futuras. Bruno Frank retrata la gestación de la gran obra cervantina como el resultado de una vida de sinsabores para un espíritu libre e imaginativo capaz de sublimar la adversidad en la gestación de un personaje inmortal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces vemos aquí cómo Bruno Frank trata de alguna manera, literaturizando la vida de Cervantes, hacer o trazar una relación entre las experiencias vitales de Cervantes y la creación del Quijote. Una obra absolutamente fascinante desde mi punto de vista y que recomiendo: Un hombre llamado Cervantes, de Bruno Frank. Otro libro que he leído recientemente, la razón por la cual recordé a este escritor tiene que ver con un podcast argentino, La Última Página, de Sebastián Porrini y Diego Ortega, que hablaron de este hombre, de Hector Hugh Monroe, más conocido por el nom de plume, por el seudónimo de Saki. Saki, por cierto, nos lleva a la relación entre la literatura de Hector Hugh Monroe y el Rubaiyat de Omar Khayyam, que desde luego este hombre Saki le encantaba. Era un hombre que estaba profundamente influido por esa obra de Omar Khayyam. Hector Hugh Monroe, más conocido como Saki, es un escritor, de nuevo, hoy un tanto olvidado, que Sebastián y Diego pues me trajeron a la mente. Yo tenía este libro desde hacía tiempo y me dio la oportunidad de releerlo. Me parece uno de los grandes escritores de ese Edwardian period, o el periodo eduardiano inglés, un escritor sarcástico, humorístico, dominador de ese irresistible humor inglés que se refleja especialmente en sus relatos breves. Y aquí está: The Collected Short Stories of Saki, los relatos breves reunidos de Saki. Es un escritor que desgraciadamente falleció durante la Primera Guerra Mundial en el frente, creo en el año 1916, pero antes nos dejó verdaderas joyas del cuento corto, generalmente un cuento muy corto, son muy breves los relatos de Saki en general, pero su estilo es siempre original, con giros sorprendentes hacia el final de las historias. El mejor ejemplo es The Open Window, La Ventana Abierta, que tiene un giro final totalmente inesperado. Hay otra obra, otro texto, otro relato que se llama T, que tiene un giro también interesante al final, pero es algo típico de esta literatura humorística, sorprendente y muy personal de Hector Hugh Monroe, más conocido como Saki. Si ustedes no leen en inglés, pues la editorial Alpha Decay ha traducido al español los cuentos completos de Saki, y ahí en esa traducción de Alpha Decay o Alpha Decay ustedes pueden disfrutar
de estos cuentos breves de Saki, que desde luego les recomiendo vivamente. Creo que les van a encantar, y no es uno de sus escritores demasiado conocidos, por desgracia, porque merece mucho más reconocimiento, creo yo, del que ha tenido y del que ha disfrutado por la calidad de su literatura. Por cierto que también en Alpha Decay o Alpha Decay está la traducción de las vidas conjeturales de Fleur Yegui, que es algo que no dije anteriormente. Y finalmente, para ir cerrando ya este vídeo en el que repaso algunas de las lecturas literarias que más me han interesado en este año 2021, que como pueden ver no son libros necesariamente publicados en el año 2021, pues quiero hablar de una escritora española de Tarrasa, catalana, muy interesante, que también he tenido la oportunidad de entrevistar en el canal hace varios meses y cuya literatura me interesa enormemente. Y me refiero a Laura Fernández, que es, en mi opinión, una de las mejores y más interesantes escritoras de esa generación española de los años 80, esa generación que el profesor de filosofía Ernesto Castro, en una conferencia que puede encontrar en su canal de YouTube de Ernesto Castro, ha denominado a esa generación de los años 80 la generación desobrada por, sobre todo, bueno, por diferentes razones, pero sobre todo por escribir pequeñas obras de gran valía, pero ninguna reconocida por la crítica como obra maestra. Eso es lo que piensa Ernesto Castro, y por eso precisamente se refiere a los escritores de esta generación de los 80, que es la mía también, tengo que decirlo. Se refiere a ellos como unos escritores que componen la generación desobrada. Como digo, tuve la oportunidad de entrevistar a Laura Fernández después de que publicase su novela Connorland, y este año he completado la lectura de todas sus novelas publicadas hasta el momento. Y Laura Fernández tiene, en mi opinión, un estilo propio, muy original, personal, muy reconocible, casi expansivo gramaticalmente y en cuanto a el tipo de narración que practica, el tono incluso es un tono expansivo cuando uno está leyendo sus novelas, y creo que esto se ha acentuado más con el paso de los años, lo cual desde mi punto de vista es algo muy positivo. Son novelas con mucho diálogo, plagadas de onomatopeyas, frases en letra mayúscula, entre paréntesis. Vamos, es un estilo que a mí al menos me engancha de principio a fin, y ya pues no me permite cerrar el libro más que cuando es absolutamente necesario que lo haga. Los contenidos de sus novelas además están influidos por la literatura de escritores como John Fante, como Philip K. Dick, como Kurt Vonnegut, así como también por la cultura popular, el cine, la música, las series de televisión. Y bueno, el resultado de todo esto, desde mi punto de vista, es una mezcolanza irresistible, en la que además tiene una gran presencia, algo que a mí me interesa mucho, que es la metaliteratura, porque como en el caso de John Fante, siempre hay escritores como personajes, o escritoras como personajes de sus novelas, y se establece un juego metaliterario con personajes que son recurrentes en sus obras, como Robbie Stamp, o como pues en el caso de Connorland, por ejemplo, Vos Van Connor, al que hace referencia el título de la obra, escritores ficticios, pero que dentro del universo que crea Laura Fernández tienen una enorme importancia. Y algunas de las obras que he tenido la oportunidad de leer, y en algún caso releer este año, pues se encuentran esta que está aquí, que se llama El Show de Grossman, en el cual se explora el impacto de la sociedad del espectáculo desde la óptica de la ciencia ficción. Sobre este libro hice una presentación en una conferencia académica
pues hace unos meses. Después tenemos La chica zombie, que con ese título que pueden ver ahí, con su protagonista que es Erin Fancher, es una exploración, La chica zombie, de los conflictos de la adolescencia y los cambios que experimenta el individuo, con una perspectiva que de nuevo mezcla la ciencia ficción con las series juveniles de instituto tan populares durante los años 80 y sobre todo durante los años 90, con toques de humor, con toques de ciencia ficción, con toques metaliterarios. Muy interesante, una vez más, la literatura de Laura Fernández. El Mundo decía ahí en la portada del diario El Mundo, una de las voces más personales e indiscutibles de la nueva narrativa española. Indiscutiblemente es así y lo ha sido más y más a lo largo de los años. Después tenemos esta otra obra que es Gwendolyn Kramer o Gwendolyn Kramer, que es una aventura en la que se mezcla el humor. El humor siempre está presente en la literatura de Laura Fernández. Los cómics de superhéroes, como podemos ver en esta portada, y la literatura detectivesca, para crear una novela que es una especie de novela de formación, o Bildungsroman, que dirían los alemanes, que explora el límite entre el cómic y la literatura. Es lo que dice por la parte de atrás. Y es cierto, explora el límite, o más bien diría yo la intersección, entre el cómic y la literatura, y además de una manera imaginativa, personal, como siempre es el caso en la literatura de Laura Fernández. Y después tenemos la obra que me llevó a entrevistarla hace unos meses, que es Connorland, la obra hasta la fecha, que era 2017, más ambiciosa, porque ahora ha escrito más. La obra hasta la fecha más ambiciosa de Laura Fernández, la más larga también, como digo, publicada en 2017 y construida alrededor de un personaje recurrente en su obra, como ya decía antes, que es el escritor de ciencia ficción, también ficticio, Vos Van Connor, y es una novela sobre literatura, sobre el acto de escribir, sobre la relación entre literatura y fama, sobre la relación otra vez entre literatura y vida. Y pues estos son temas que siempre a mí me han interesado enormemente, y aquí los trata como suele hacerlo Laura Fernández, y además, como digo, con un estilo verdaderamente irresistible. Y Vos Van Connor es un personaje, como digo, recurrente, que se menciona en otras obras, como por ejemplo El show de Grossman. No es la última novela de Laura Fernández, porque ha escrito recientemente, este mismo año, acaba de publicar una novela todavía más extensa que Connorland, pero me parece que va a ser tan interesante o más incluso que Connorland. Se titula La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Esta es una magnífica portada, todo hay que decirlo, me encanta la portada. El libro como objeto es muy, muy atractivo. El título es curioso, La señora Potter no es exactamente Santa Claus, y esta será, sin ninguna duda, y además con esta portada no puede ser de otra manera, una de mis lecturas navideñas. En algún momento habrá algún vídeo más específico sobre la obra de Laura Fernández. Ya he presentado, como digo, sobre ella en alguna conferencia académica, y de hecho el vídeo de esa presentación está también en mi canal disponible, lo pueden encontrar si les interesa, como también la entrevista con Laura que realicé hace unos meses, y espero poder volver a entrevistar a Laura Fernández, poder volver a charlar con ella después de leer este libro, esta novela que se acerca a las 600 páginas y que me parece a mí que tiene una pinta muy, pero que muy interesante. He leído algunas críticas además muy positivas sobre esta obra y tengo muchísimas ganas de leerla, así que durante estas Navidades espero tener la oportunidad de acercarme a la nueva obra, a la nueva novela de Laura Fernández, La señora Potter no es exactamente Santa Claus, publicada por Random House
en este mismo año de 2021. Así que este es el único libro, y de hecho no he hablado de él porque no lo he leído todavía, el único libro realmente de 2021 que he presentado en este vídeo, en el que simplemente he hecho un repaso breve de algunas de las lecturas literarias que más me han interesado en este año de 2021, que ya está a punto de cerrarse. Termino ya, simplemente me gustaría saber si ustedes han tenido la oportunidad de acercarse a algunos de estos libros que he comentado en este vídeo. Si es así, déjenme comentarios por la parte de abajo del vídeo y díganme qué les parecen estos autores de los que he hablado aquí brevemente, y si hay otros libros que a ustedes les han parecido interesantes que hayan leído este año recientemente, ya sean libros que acaban de salir o ya sean clásicos de toda la vida, pues dejen también comentarios por la parte de abajo de este vídeo para hacerme saber qué es lo que les parecen, qué libros son esos, y podemos entrar en un diálogo acerca de todo ello. Por ahora, nada más. Quiero simplemente desearles lo mejor para estas fiestas, para el nuevo año 2022 que se abrirá ante nosotros y que espero que traiga mejores cosas desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social y también sanitario, que el año 2021, y les animo a que dejen comentarios, por supuesto, y a que continúen leyendo los libros que a ustedes más les interesen. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo que grabé hacia finales del mes de diciembre del año 2021 y que muy pronto va a estar disponible en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por su atención, muchas gracias por los comentarios, felices fiestas donde quiera que ustedes estén y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube, Antón GF.